Sagrada Escritura. 1. Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Numeral 101. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra debilidad, condición humana, se hizo semejante a los hombres. Numeral 102. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se da a conocer en plenitud. Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las escrituras de un mismo verbo, que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que, siendo el comienzo, Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. Numeral 103. Por esta razón la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Numeral 104. En la Sagrada Escritura la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados el Padre, que está en el cielo, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. 2. Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Numeral 105. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Numeral 106. Dios ha inspirado a los autores humanos en los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Numeral 107. Los libros inspirados enseñan la verdad, como todo lo que afirman los hagiógrafos o autores inspirados. Lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad de que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Numeral 108. Sin embargo, la fe cristiana no es para una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino que del verbo encarnado y vivo. Para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo nos abra el espíritu de la inteligencia de las mismas. 3. El Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. Numeral 109. En la Sagrada Escritura Dios habla al hombre de manera de que los hombres, por tanto, para interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a que lo que Dios quiso manifestar mediante sus palabras. Numeral 110. Para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar, de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se presenta y se enuncia en modo diverso en obras de diversa índole histórica, de libros proféticos y poéticos, o en otros géneros literarios. Numeral 111. Pero, dado a la Sagrada Escritura, es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de la Escritura conforme al espíritu que la inspiró. Numeral 112. 1. Prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una
en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. Por el corazón de Cristo se comprende la Sagrada Escritura, la cual hace conocer al corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión porque la Escritura era oscura, pero la Escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Numeral 113. 2. Leer la Escritura de la tradición viva de toda la Iglesia, según un adagio de los padres. Sacra Scriptura, principalius est incorde ecclesiae quam in materialibus instrumentis scripta. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Secundum spiritualem sensum quem Spiritus donat ecclesiae. Numeral 114. 3. Estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. El sentido de la Escritura. Numeral 115. Según una antigua tradición se puede distinguir dos sentidos de las Escrituras, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y analógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza, la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. Numeral 116. El sentido literal. En este sentido significa que por las palabras de la Escritura y descubierto por la exagesis que sigue de las reglas de la justa interpretación, omnes sensus sacrae scripturae fundentur super unum literalem sensum. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se funden sobre el sentido literal. Numeral 117. El sentido espiritual. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. 1. El sentido alegórico. Podemos adquirir que la comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello el bautismo. 2. El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. 3. Sentido analógicos. Podemos ver realidades y acontecimientos para su significación eterna, que nos conducen, en griego, anagoge, hacia nuestra patria. Así la Iglesia es la tierra, es signo de la Jerusalén celeste. Numeral 118. Un dístico medieval resume la significación de los cuatro sentidos. Litera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid hagas, quod tengas anagogia. Numeral 119. A los exégetas toca aplicar esta norma en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que mediante un cuidadoso estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Ego vero evangelio, non crederem nisi me catholice ecclesia como veret autoritas. 4. El canon de las Escrituras. Numeral 120. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen en la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada Canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos, 45 si se encuentran Jeremías y Lam como uno solo, y 27 para el Nuevo.
Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de los Reyes, los 2 libros de los Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, los 2 libros de los Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastes, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, para el Antiguo Testamento. Los Evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo a los Romanos, la primera y segunda a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, la primera y la segunda a los Tesalonicenses, la primera y la segunda a Timoteo, a Tito, Filemón, la carta de los Hebreos, la carta de Santiago, la primera y la segunda de Pedro, las 3 cartas de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis para el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, numeral 121. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. Numeral 122. En efecto, el fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo, Redentor universal. Aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora. Acerca de la vida del hombre, encierran admirables tesoros de oración y de ellos se esconden en el misterio de nuestra salvación. Numeral 123. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento sobre pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Marcionismo. El Nuevo Testamento, numeral 124. La palabra de Dios es fuerza de Dios para la salvación del que se cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdadera definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Numeral 125. Los Evangelios son el corazón de todas las Escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Numeral 126. En la formación de los Evangelios se puede distinguir 3 etapas. 1. La vida y las enseñanzas de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los 4 Evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día en que fue levantado al cielo. 2. La tradición oral. Los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, instruidos y guiados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. 3. Los Evangelios escritos. Los autores sagrados escribieron los 4 Evangelios, escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra y por escrito, sintetizando otras y explicándolas atendiendo a la situación de la Iglesia, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Numeral 127. El Evangelio cuatriforme ocupa en la Iglesia el lugar único de ello. Dan testimonio, la veneración de lo que lo rodea, la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y nuestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizando mediante sus obras. Es, sobre todo el Evangelio,
lo que me ocupa durante mis oraciones. En Él encuentro todo lo que es necesario para mi pobre alma. En Él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. La unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Numeral 128. La Iglesia, ya en los tiempos apostólicos y después constantemente en su tradición, esclareció la unidad del plan divino en dos testamentos gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios en la antigua alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos, en la persona de su Hijo encarnado. Numeral 129. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe de hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación de nuestro Señor mismo, reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurrirá constantemente a él, según un viejo adagio. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Novo num vetere latet et in novo vetus patet. Numeral 130. La tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino cuando Dios sea todo en todo. 1 Corintios capítulo 15 versículo 28. Así, la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio en el plan de Dios por el hecho de que al mismo tiempo etapas intermedias. 5. La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Numeral 131. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de la vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Numeral 132. La Sagrada Escritura debe ser como el alma de la Sagrada Teología, el misterio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y, en puesto privilegiado, la homilía. Recibe de la palabra, de la Escritura, alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Numeral 133. La Iglesia recomienda de modo especial e inconsistentemente a todos los fieles la lectura asidua de las Divinas Escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Filipenses capítulo 3 versículo 8. Pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. En resumen, numeral 134. Toda la Escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda la Escritura divina habla de Cristo y toda la Escritura divina se cumple en Cristo. Numeral 135. Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios y porque están inspiradas son realmente palabra de Dios. Numeral 136. Dios es el autor de la Sagrada Escritura, porque inspira a los autores humanos, actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. Numeral 137. La interpretación de las Escrituras inspiradas debe de estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu. Numeral 138. La Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Numeral 139. Los 4 evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo Jesús. Numeral 140. La unidad de los dos testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su revelación. El Antiguo Testamento prepara al Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Los dos se esclarecen mutuamente. Los dos son verdadera palabra de Dios. Numeral 141. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Aquella y este alimentan y rigen toda la vida cristiana. Para mis pies, antorcha de su palabra, luz para mi sendero. Salmo 119, versículo 105.